Oye, tenemos aquí, vamos, primero que todo, vamos a ver cómo es. ¿Cómo le decimos? ¿Luixa C? ¿Luixa C? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo está? Yo soy Luixa, sí. Luixa C, eso. Bueno, Luis, déjame, primero que todo, darte la bienvenida por toda la gente que está conectado con nosotros, 98.9, para toda la gente que está aquí también en Europa, Estados Unidos, a todo lo que es de Aruba, Curazao, Bonaire, el Caribe, que está ahí conectado. Para comenzar con todo, Luixa sí, una muchacha que tiene un futuro bien grande, bien grande. Cuéntame un poquito de cómo comenzó todo para que hoy tenemos a Luixa sí preparando para conquistar el mundo. Ay, no, de verdad que yo estoy súper emocionada de estar aquí. Siempre ha sido uno de mis sueños poder llegar a todas partes del mundo y que escuchen mi música. Me presento, mi nombre de pila es Luisa, normalcito. Soy de aquí, de la ciudad de Cali, Colombia, de Colombia para el mundo. Llevo desde los 7 añitos en la música, estudié en la escuela de música de Cepaz, en el oriente de la ciudad, orgullosísima de decirlo. Y bueno, estudié 14 años en la escuela de música. La música ha sido como de toda la vida, ¿veis? O sea, de toda la vida he tenido aquí la música y la he llevado en mi sangre, en mis venas. Bueno, para ser un poquito más presente ahí, digamos que comenzó, pero digamos que alguien tiene que motivarte. Digamos que comenzó con algo que yo vi, digamos que escuché la emisora o escuché una música, me encantaría, me dio como la idea, o fue bailando, estuve en un grupo de baile. ¿Cómo comenzó todo? Mira, es muy raro porque en mi familia no hay músicos. Okay. No. O sea, es rarísimo cuando la gente me dice, pero en tu familia tengo que dar músicos para que vos cantes y te guste la música. No, en mi familia nunca lo hubo, pero mi mamá siempre me inculcó como esa vaina, ¿sabes? A ella le gusta mucho el rock pesado y el que no también. Nosotros nos poníamos en la mitad de la sala a cantar rock a todo pulmón y nos poníamos a mover la cabeza y toda la vaina. Y era muy chistoso porque mi abuela estaba como, vean, mi abuela es muy, se dice como muy moderna, como muy clásica. Entonces ella es muy conservadora. Entonces ella era como, vea, enseñando a la niña la música, diablo, yo no sé qué. Y no saben ni siquiera lo que están cantando ahí, lo que están diciendo. Efectivamente no sabíamos lo que hablábamos en las canciones, pero nos la pasábamos genial. Mi mamá también desde muy pequeña, su sueño, muy chistoso porque su sueño siempre fue ser cantante. Entonces ella dice como, tú estás cumpliendo ese sueño que yo no pude cumplir, entonces para mí es un honor yo poder ese sueño a mi mamá pues a través de mí. Wow. Entonces como que muy chistoso porque en mi familia no hay músicos, pero mi mamá sí siempre me puso como la música ahí y fue un amor a primera vista. Un amor a primera vista, wow. Ahora para lo que viene ahora de ti, ¿qué es lo que la gente te enfocas en un género o digamos que tú eres como, digamos, que yo te puedo poner un afrobeat, te puedo poner como en una balada, te puedo poner un reggaetón romántico, te puedo poner algo de como más movido? ¿Cómo se distingue? ¿Cómo podemos conocer a Luixa así? Sabes que cuando empecé en este mundo, pues hace 2 años más o menos que dije, quiero ya empezar a hacer mi música, yo empecé con el afrobeat. Wow. Empecé porque fue un género que me llamó muchísimo la atención, sus sonidos, sus instrumentos, y que te permite como explorar muchísimo la voz, hacer cosas, porque yo lo mezclaba como con el R&B. Hasta que una vez me dijeron como no, y bueno, a mí me encanta componer, y a mí me dijeron como no, Luisa, esa música está muy fresa. Está muy fresa, esa letra está muy fresa, yo no sé qué, y entonces como que me querían cambiar mucho esa vaina
de mi música, pues, como no componer más así, más agresivo, más barrio, más yo no sé qué, pero no, me planteé en que yo iba a sacar música que a mí me gustara y que conectara con el público y que pues si a mí me gusta y yo voy a poder conectar, que la gente se emociona al escucharme, no sé. Entonces ahorita yo estoy explorando un montón de cosas, estoy haciendo afrobeat, pero imagínate, Suerte es como una cumbia, un cumbiatón, Sí. y lo que ahorita va a ser muy chistoso porque voy a hacer una bachata también con reggaetón, o sea, no te imaginas. Wow, pero eso es bueno porque usted como va explorando con el género y mezclando también, porque quizás a veces la gente tiene miedo de mezclar dos géneros en uno y que la gente puede, digamos que el cumbia, el reggaetón, el cumbiatón, como tú te estás diciendo, es algo que la gente, yo admiro mucho. ¿Por qué? Porque de todo eso sale algo nuevo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando sale algo nuevo, eso para mí es algo que es como un marca mayor que la gente puede decir, no, pero esta artista lo trajo aquí, yo fui el primero en escuchar que ella lo cantó, ella trajo el cumbiatón y darle un poquito más sazón a eso, porque también ahí de salsa tenía como el estilo un poquito más de una movida de champeta, de ahí viene también un poquito más de salsa choque, entonces hay muchas cosas que pueden combinar y imagínate que tú vienes con tu cumbiatón o una bachata con reggaetón, una mezcla, y que es un éxito, eso es algo grande que usted la hace como artista. Claro, sí, explorar. A mí la verdad me encanta sentarme en el estudio y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hagamos algo nuevo, algo que, pues no algo nuevo, porque igual al fin y al cabo siento que ya todo está, ¿sí me entendés? Pero sí, de pronto algo que llame mucho la atención y que a la gente le guste mucho. Entonces me gusta explorar mucho con instrumentos, con sonidos, Wow. así. Ahora en lo que viene para lo del futuro ahora de Luisa, sí, digamos que estamos en el party ahora para ver lo que podemos hacer, digamos que como artista, lo que uno puede llegar a admirar de tu personalidad y todo. ¿Cómo te distingue? ¿Cómo es Luisa así personalmente? ¿Le gusta, digamos, de la música? Además de eso, yo vi un video por ahí que te gusta bailar también. Entonces, ¿qué más? Dime. Me defiendo. Ay, dímelo. ¿Qué más te puede como decir que esto es lo que viene de Luis así, de tu parte? ¿Cómo es de personalidad? ¿Cómo es que la gente te vea? ¿Qué pueden pensar? Que no es una creída, que es un artista que es muy como que abierto, hola, ¿qué más? Y todo, que está dispuesto a conquistar el mundo como Luis así, como tu personalidad. Yo me considero una persona muy dadosa, ¿sabes? A mí me encanta dar amor, me encanta hablar a la gente, me encanta que la gente me cuente sus cosas. No me considero una persona creída para nada, antes me encanta hablar, compartir. La paloma. No, tengo mucho amor para dar, ¿sabes? Más que amor, un mensaje de empoderamiento para las mujeres, a que luchen por sus sueños, a que hagan lo que les plazca, ¿sabes? A veces, por ahí lo decía, era muy cliché cuando te dicen a vos, si vos luchas por tus sueños vas a poder lograr muchas cosas, ¿cierto? Porque eso es lo que la mayoría de los artistas le dicen a uno, pero es real, o sea, es como tenés que todo el tiempo trabajarle duro, si vos lo haces con disciplina, con amor, con pasión, todo se puede lograr. Y mi mensaje es más que todo que trabajen duro. Yo soy mamá de una princesa. ¡Eso! Princesa. Entonces, ese mensaje también me gustaría darlo, como que a pesar de vos puedes luchar y hacer las cosas que a vos te gustan. Mamá, también puedes ir a conquistar el mundo, o sea, eso no te quita absolutamente nada. No. Yo creo que además de eso es algo de elogio y de admirar mucho, como usted como madre, además también de compartir los momentos de tus sueños, compartir también con esa presencita
Yo veo que ahorita cuando usted puso una foto, yo dije bellas, y que eso también puede seguir como, digamos que levanta también el ánimo de la princesita para hacer como querer luchar por los sueños de ella también. Entonces es algo que yo admiro mucho a todas las madres que tienen una bebé o tienen bebés y que echa para adelante a pesar de todo, con todo lo que es para lo que uno quiere cumplir. Digamos que en su caso es la música, conquistar el mundo, y ya la está conquistando. Ya esto es un paso muy grande, viéndote como estás ensayando, viéndote todo lo que es preparación del video y todo, cómo lo haces. No, tú lo haces muy bien. Yo le acabo de decir también al manager, dije que no, que ella tiene, yo veo que tiene un futuro bien grande y que pronto podemos verlo también en el Grammy Latino, ahí conquistando y presentando y representando Colombia. Y y además de eso, Luisa, te voy a decir una cosa. Tu personalidad es muy, muy wow. Me encanta cómo eres, y eso es lo que va a traer. Ahora te voy a preguntar, lo que viene ahorita, después de Suerte, ¿qué es lo que ahorita ya acabas de decir que viene un bachata? Y después ¿nos puedes explicar más o menos de qué se trata lo que viene ahora, el temazo de bachata? ¿Es de una persona enamorada de otra persona? Dime, da más o menos un poquito ahí. Oigan, esa canción siento que también les va a gustar un montón. Bueno, antes de seguir con eso, muchísimas gracias y amén por todo lo que dijiste. Así esperamos vamos a llegar manifestando desde ahora que vamos a ser grandes. La bachata se trata, a ver, a mí me encanta componer acerca de historias de amigas. Dio permiso, ¿no? Como, ¿será que puedo hacer una cancioncita con esa historia que la verdad, con mis amigas yo siento que me puedo hacer como una serie de unas 18 temporadas ahí? Les pasa tan chistoso porque les pasa mucho, entonces yo como, ay no, ven, y yo saco acá, cuando no tengo en qué inspirarme, digo, no, pero me acuerdo de la historia que me contó ella y siento que esta va a ser. La bachata trata como de un amor prohibido, un amor que no se puede dar. Entonces sí, trata de como ese ya, el corito. Les voy a cantar un corito para que lo escuchen ahí. Ok. Dice: vente pa' acá otra vez, tus besos son curitas para toda mi piel, son besos que me matan y me saben a miel, la noche se hace larga y ya te quiero tener, vente pa' acá otra vez, tus besos son curitas para toda mi piel, son besos que me matan y me saben a miel, la noche se hace larga y ya te quiero tener. Uy. No, pero yo creo que es que suerte la de nosotros tenerte usted acá con nosotros, tremendo, amor. No, pero de verdad, wow, súper. Tú tienes una voz también que te identifica a ti, tu nombre artístico, me encanta. También tu forma de ser también, eso también trae mucho la energía, y yo creo mucho en la energía, uno positivo, uno ser por lo que uno quiere hacer. Y todo en la vida es posible si usted lo pone con todo. Mira, te cuento lo mío en así corto. Yo estoy acá por medio de un concurso de cassette. Estamos hablando de muchos años atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estaba escuchando la emisora un viernes y te cuento lo más raro y lo más, digamos que es una bendición, que fue por la misma frecuencia, 97.9 y 98.9, que son dos hermanos, que digamos que son dos hermanos ahí que conocí como el 1 y el 2, ¿me comprendes? Entonces yo estaba por el 1 presentando ahí participando para el cassette y me gané el cassette. Ahí comenzó toda la historia y me encanta la música, me encanta que la gente tiene un sueño y yo apoyando a esa persona. Y todo lo que tiene un sueño yo los apoyo totalmente, y viendo como usted está ahí y tú tienes una voz
No, increíble. Entonces, ese futuro suyo va a ser muy grande. Yo le voy a decir también, vamos a empujar todo. Yo voy a estar con usted también. Ya hablé con el manager para que empujamos, para que podamos ahí llegar donde tenemos que llegar. Yo el septiembre tengo el honor de estar ahí por lo que el Grammy Latino, acompañando a 2 artistas, pero pronto voy a estar al lado de Luis así para que monte ahí. ¿Ah? ¿Qué dice? Amén, claro, obvio. De verdad, gracias por creer, por confiar. Yo siento que eso es lo más lindo de todo. Y mira que escuchando tu historia, o sea, es súper inspirador. Sí, seguro. Y vamos a estar hablando más y conocer un poquito más. Para toda la gente que quiere conectar contigo, para saber todo de los reels, de todo lo que se pone, hablando la historial suya, todo lo que viene de Luis así. ¿Dónde pueden conectar y pueden escuchar y saber más de ti? Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify como Luixa y con X. Ok. Encontrar en Instagram como Luixa Music. Luixa Music, eso es en Instagram, Luixa Music. Tremendo. Y ahí va todo, ¿no? Ahí tú pones todas tus cosas cuando estás ensayando, todo. Todo. En Instagram lo pongo hasta cuando voy, no sé, a la tienda a hacer algo. No, pero tremendo. ¿Y cómo? La gente, siento que como que, no sé, estoy más cerca de la gente y les hablo y les cuento de mi vida, de todo. Por allá pueden estarme haciendo un montón de cosas. Para la gente que está ahí conectado con nosotros ahora y que está en Colombia, ¿cuándo es la próxima presentación? ¿Cuándo hay presentación de Luisa también ahorita para lo que viene? Bueno, pues ahorita tengo muchos shows. A mí también otra de mis pasiones es la actuación. Me encanta actuar. Para la gente que está acá en Cali, Colombia, vamos a tener un musical de Wicked. No sé si te has visto la película. Sí, claro. Vamos a estar el 14 y el 15 en el Teatro Jorge Isaacs. Un show de verdad brutal que espero les guste. Como Luixa sí, estamos todavía trabajando ahí viendo qué es lo que se viene. Estamos ahí con agenda en mano mirando a ver qué es lo que se viene pronto para ya comentarles por mis redes sociales. Total. Eso es tremendo. Lo que tú haces es tremendo. Por eso cuando yo te veo en historial, te veo como que muy activa. Eso es bueno. Y lo que viene también. Y bueno, vamos a estar pronto ahí en persona contigo. Vamos a estar ahí visitándote también. Hacerte pronto. Sí, y entonces para que podamos hablar también y preparar algunas cosas. Eso ya está confirmado con Hamilton también. Digamos que una preparación también para ver lo que podemos hacer contigo para lo que es el reggaetón romántico. Yo veo como un reggaetón flowcito ahí que contigo. Eso va a ser fuerte, va a ser bueno, va a ser duro. Como dice, en Puerto Rico le dice va a ser un palo. Palo significa que va a ser un ritmo, va a ser reggaetón duro, muy duro. Y lo que para mí es importante es que usted tiene una voz que te identifica, lo dice así, y eso me encanta. No tiene una voz como aparecida a ningún artista, eres tú. Eso es lo más importante. Gracias, muchísimas gracias. Lo dice así, un mensaje, un consejo de ti, de corazón, para todos los que están escuchando, para todos los jóvenes que están escuchando, que tienen un sueño, para todos los que están escuchando, que no tiene que ser joven para tener un sueño. Todo el mundo tiene un sueño. Para que todos los que tienen un sueño, ¿qué es lo que tienen que hacer de tu parte? Como les decía ahorita, yo siento que lo más importante es creer en ustedes. Crean en ustedes, en que ustedes pueden lograr las cosas. Yo creo que a veces tenemos un montón de problemas y situaciones, pero ahí con fe, con Dios, porque yo siento que también es poner a Dios en medio de un montón de cosas, con fe, con disciplina, con pasión, con constancia, porque yo siento que para cumplir un sueño y llegar al éxito es de constancia, de todos los días trabajarle, levantarse y decir, bueno, voy a hacer esto, ideas, movámonos por aquí, movámonos por allá. Es de constancia y de disciplina y de pasión. Eso, amén a eso. Y vamos a hacer una cosa, que
por medio del el próximo, también vamos a estar conectados contigo. Todos tus éxitos que van a sacar, todo. Si es entre semana, en un mes, o 2 semanas, o en 5 días o 10 días. Estamos ahí contigo y tú cuentas con nosotros también, tú cuentas conmigo. Vamos, ya tenemos contacto directo también. Entonces vamos a estar hablando. Tengo algunas ideitas también para Luis Asís. Entonces prepárate porque eso va. Hace poco yo estaba con 3 artistas en Pereira. Yo después me fui para Medallo. Estaba también con un buen amigo mío que ustedes lo conocen también, que es Bless. Y como decimos, yo creo mucho en lo que es la energía. Y tú tienes una energía que yo sé que usted va a llegar muy lejos. Y por eso vamos a estar hablando de algunos temitas también. Y quiero dejarte saber que Cool FM, aquí contigo, Aruba, Bonaire, Curazao, Europa, Oriente de Holanda, Estados Unidos, está apoyándote siempre. Y aquí para el mundo. Así que ya sabes cómo es. Amén, amén, muchísimas gracias, de verdad que gracias por tus palabras y por tu apoyo. Me siento muy, muy feliz, la verdad, de que mi música esté llegando a estos lugares y nada, de verdad, gracias, solamente tengo palabras de agradecimiento. Gracias por recibir, por todos los consejitos y bueno, espero acá verte en Colombia para que comamos chontauro. Sí. Eso seguro. No, pero de igual también, pronto vamos a estar ahí, eso seguro, y estamos contando la cuenta regresiva también, porque regresiva es para nosotros como... No quiero decir la fecha, porque si no todo el mundo va a estar pendiente. No, pero sí. Pero cuando llegamos aquí, cuando pisamos el piso ahí en Colombia, ya tú eres la primera también para saber y que vamos a trabajar en algunas cosas, vamos a tener algún proyecto ahí también. Y quiero decirte que Suerte es una canción muy buena, un flowcito que me encanta. Es como dice, cumbiatón. Me deja sentir un poquito como el estilo de como Becky G, digamos, ese ritmo, ¿no? Estamos ritmo, pero de voz no, de voz es Luis así que, pero igual, aquí estamos y cuenta con nosotros para todo. Gracias, que Dios los bendiga y a romper. Eso, vamos a aprender algo en corto, a ver. Te voy a decir que para que usted diga algunas palabras en Aruba, ¿ok? Papiamento, así le dicen. Tú me sigues. Aruba, dice Aruba. Ajá. Mi. Ta. Stimabo. Aruba, los quiero. Eso. Luis, una vez más, de corazón, estamos ahí contigo y vamos para adelante, vamos para encima, como dice, y estamos conectando ahí para todo lo que viene de lo suyo. Amén, muchísimas gracias a todas las personas que nos están oyendo. Ahí Luis así